Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya listos con nuestro primer entrevistado. Él es Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, economista, académico de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación esta mañana. Alejandro, hay un tema dentro de los varios temas económicos que podemos conversar que se ha estado repitiendo como posibilidad durante ya bastante tiempo y que es el tema del determinado subsidio al empleo. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito en qué consiste o en quién consistiría eso y cuáles son los riesgos de llegar tarde a poder materializar una cosa como esa? A ver, lo que se ha estado planteando, voy a hablar simplemente de lo que ha salido en la prensa, no tengo más información especial al respecto, pero es la idea que es que cuando uno contrate a una nueva persona en el trabajo donde está ahora, una parte de ese sueldo sea financiado con aporte del Estado. Es decir, por ejemplo, si yo contrato a alguien por, no sé, 400,000 pesos, una fracción importante de ese salario, se ha hablado de entre 150,000 y 200,000 pesos, sea aporte por parte del Estado para subsidiar esa contratación, de tal forma de que la reactivación de la actividad económica, cuando empiece a disminuir el tema del distanciamiento social, sea más rápido. Esa es como a grosso modo la idea. Han habido experiencias, de hecho tenemos subsidios similares en el Estado. El año 2008 se generó un subsidio a la contratación de empleo joven, por ejemplo, que subsidiaba del orden de un 20% el salario de los jóvenes con salario cercano al salario mínimo, por ejemplo. Y ha tenido un éxito, en otras partes del mundo también se ha aplicado y puede ser una herramienta positiva para la creación de la recuperación de cierta cantidad del empleo perdido, que realmente no puedo dejar de no decir 1 millón de personas menos que no tenían trabajo hoy día y que lo tenían en enero del año pasado, es una cantidad gigantesca. Es toda la gente que vive en Concepción, más la gente que vive en La Serena, Coquimbo. Es un mar de gente al cual tenemos que darle una respuesta muy rápida. Sí, estamos conversando con el ex subsecretario de Hacienda, economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Mico. Sí, es interesante, pero hay un punto ahí que tiene que ver con la oportunidad. Esto fue anunciado hace tiempo ya que este potencial plan de subsidio al empleo iba a ser conocido en septiembre. Bueno, estamos en septiembre. ¿Tienes tú alguna idea de cuáles pueden ser las razones para que algo que iba a ser anunciado y que tenía esta importancia todavía esté retrasado? Creo que el tema y esto es no sé, creo que debiese ser la primera prioridad por parte del gobierno. A ver, no quiero ser general, cuando uno está afuera, me tocó estar al otro lado del escritorio también, y hacer planes son complejos, y sobre todo cuando la máquina del Estado está funcionando a media marcha también, hay que reconocer eso. Entonces, pero igual creo que es fundamental que todos los esfuerzos hoy día, estén en tratar de plantear un plan de recuperación del empleo con especie de subsidio al empleo, pero hay otras medidas también que son importantes. ¿Y por qué se puede estar demorando? Creo que el tema de la capacidad del Estado me da la impresión que está trabajando media máquina, al igual que toda la economía chilena, y eso debe dificultar también, digamos las cosas como son. El gobierno está con una debilidad política muy, muy fuerte, por lo tanto también los planes han lanzado otros planes que no han sido apoyados ni siquiera por su coalición, por lo tanto igual tiene que, supongo, de estar en un proceso también de tratar de ir previendo factibilidades de que el proyecto salga rápido o no. Pero creo que en este punto todos y cada uno de los chilenos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para darle una respuesta a este 1,5 millones de personas que hoy día no tienen trabajo y que lo tuvieron hace unos meses atrás, y entender que sin lograr incorporar rápido a esta gente, no va a ser toda la gente de vuelta, no vamos a llegar a esos niveles de empleo que tenemos
menos una parte importante, si no logramos reincorporarla en un periodo corto, no vamos a poder salir de la crisis. Parecerá cliché, pero la verdad es que todos los chilenos, para volver a tiempos más normales, tenemos a todos los chilenos que vuelvan a estar en sus posiciones de trabajo o en sus posiciones de apoyo, con lo cual hacía que el país creciera. Y esto es un punto muy, muy gravitante que tenemos que estar siempre poniéndole como prioridad 1, 2 y 3 hoy día. Creo que es fundamental, o si no podemos pasar a una situación de crisis social muchísimo más grande. Uno que ya tiene su edad recuerda lo que era la crisis del 82, del desempleo, por la parte más del empleo, no tanto la actividad económica, pero el empleo. Y uno sabe cómo uno mismo, cuando se queda en casa un tiempo muy largo, su capital humano, su capacidad de trabajar se va perdiendo, ya sea por estados de ánimo, ya sea porque uno se empieza a alejar del trabajo, de las rutinas de trabajo. Por lo tanto, es clave que esto lo tengamos muy, muy presente y ojalá que todas las medidas pasen por todas las medidas que estemos pensando, tanto gente de oposición como gente de gobierno. Bueno, en este punto principalmente el gobierno y después el Congreso tengan siempre este punto como primer objetivo y que toda la medida pase el test ácido de decir, ok, como esto me ayuda o no para que este 1,5 millones de chilenos vuelva a su puesto de trabajo. Hay una discusión en la esfera pública que ha tomado Alejandro Mico la dicotomía de si es que ese es prioritario, fundamental, generar un énfasis en la protección de la salud de las personas o si es que hay que generar condiciones para que la economía reviva. Y así, en ciertas instancias, en ciertas ocasiones, esa discusión parece sumamente lógica y en otras parece un poco artificial, porque de alguna manera la actividad económica revitaliza también la calidad humana, digamos, el intercambio, la sociedad y todo lo demás. Pero no cabe la menor duda de que hay ciertos momentos y ciertas ocasiones en que de pronto da la impresión de que se enfatiza más o se prioriza más una cosa que otra. Y cuando eso ocurre en el ámbito económico, bueno, hay un resentimiento bastante fuerte al respecto. ¿Cómo ves tú esa discusión? Claramente una discusión que está en la opinión pública, creo que una discusión que, dado también los tiempos que corren a nivel mundial y en Chile en particular, esta desconfianza tanto con el sector empresarial como por el gobierno, y esto no solamente en Chile, en todas partes se crea esta dicotomía, que lo voy a poner en caricaturas, como si estuviese el capitalista sentado con el gorro negro, fumando un habano, diciendo vengan a trabajar nomás, que hay que producir, y por el otro lado está el trabajador indefenso en la cama. Creo que hoy día seguir con este esquema tan polarizado o tan creo que es nefasto. Creo que obviamente y lo he dicho, y creo que es importante decirlo siempre, que es el tema de que obviamente que todas las medidas económicas tienen que estar a la par o muy coordinadas con las medidas sanitarias, que duda cabe, una recaída fuerte del coronavirus viene afectando la economía nuevamente y es nefasto también. Pero tenemos que entender de que, como todo en la vida, las cosas tienen de todo, es decir, que el bienestar de la población pasa por buena salud, que duda cabe, pero también pasa por tener la posibilidad de llevar los ingresos al hogar, un país. Entonces, hay que hacer las políticas tienen que tener de las dos medidas, de las dos visiones, sobre todo en estos momentos donde claramente el tema sanitario está tan cruzado con el tema económico y que se empieza a retroalimentar. Uno ha empezado a ver noticias en otras partes del mundo y también en Chile de que otras enfermedades han empezado a crecer por la medida que era completamente efectiva, y estoy de acuerdo que se hiciera un distanciamiento social, pero lo que tenemos que estar pensando es cómo eso empieza a generar también efectos colaterales, la obesidad, por ejemplo,
el impacto que la obesidad tiene en las diabetes, la falta de cuidados en otras enfermedades, también uno tiene que empezarlo a poner en la balanza respecto a cómo se enfrentan el tema sanitario con el tema económico. Yo no soy experto en salud, pero lo único que creo que es, y tú lo dijiste muy bien, hay que empezar a poner las dos cosas en la balanza. 1,5 millones de personas sin puestos de trabajo tiene una presión sobre también la salud mental. Eso es muy sabido, el tema del impacto que tiene la salud mental de la gente cuando no está con trabajo. No es por algo que hasta la Iglesia Católica o la Iglesia en general hablan de que el trabajo no es solamente el ingreso laboral, sino que también es parte de la satisfacción del desarrollo de una persona. Por lo tanto, creo que hay que ponerlo. Yo comparto que en algún momento la balanza estuvo muy tirado a priorizar solamente un tipo de medidas, quizás sin ver los efectos más colaterales en el tema económico, que quizás era lo lógico hacer debido a que estábamos partiendo con la pandemia, pero hoy día, la verdad, hay que revisar todo, porque esta pandemia ya ha durado mucho tiempo, está teniendo un impacto muy grande en el bienestar de las personas a través de otros mecanismos, y tenemos que empezar a pensar que también esta pandemia va a tener es posible que se quede un periodo bastante largo. Por lo tanto, tenemos que ver, y aquí hay temas que son fundamentales, que yo no tengo la respuesta, pero creo que es bueno ya empezarlo a poner en forma sin temor sobre la mesa, el tema de qué está pasando con nuestros hijos y los colegios. También es un tema gigantesco eso, tanto el tema por el impacto que tiene en la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar, que los colegios no estén funcionando, como también el impacto en la educación de nuestros hijos. Es un año, yo tengo 2 hijas adolescentes que por suerte han tenido la capacidad de conectarse bien con el tema educativo, pero el temor que tenemos, y que hay mucha gente que lo tiene con mucha razón, ¿qué va a pasar cuando vuelvan las clases normales? Si esto se alarga mucho con la deserción escolar. Sabemos que un joven que sale, deja de ir al colegio, el impacto o la posibilidad después de que vuelva es muchísimo más difícil. Por lo tanto, esto va a tener un tema de crisis social también, el tema de los colegios. ¿Cómo lo abordamos? Yo no digo, en otras partes se ha hecho con un control muy, muy restrictivo en la entrada de los colegios. Tratemos de pensar en soluciones de que esta va a ser un poco la palabra, es una nueva normalidad que quizás se mejore en un tiempo, pero quizás tengamos medio año más en el mismo estatus. La vacuna se va a demorar, da toda la impresión de que se va a terminar demorando, después la distribución, después los efectos, no sabemos qué tan efectiva va a ser la vacuna para todos los tipos de mutaciones. Creo que tenemos que estar pensando ya en un poco más de mediano plazo también, y en eso empezar a decir todos los temas, sean buenos o sean políticamente fáciles de vender o no. Creo que eso es un tema que como chilenos hoy día tenemos que pensar en eso, y hoy día también hay que pensarlo en base a estos 1,5 millones de personas que no están con trabajo, y tengo la suerte de ser académico de la Chile, funcionario público, así. Obviamente yo puedo estar encerrado en mi casa, me llega el ingreso, pero también hay 1,5 millones que se le cortaron los ingresos. Sí, estamos conversando con el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Hay un punto que también creo yo que ha cobrado una relevancia importantísima en la medida de justamente estar en este contexto de pandemia y tener este impulso, esta pulsión por tratar de reactivar lo más posible la economía de acuerdo a las mismas condiciones que existen, y que a veces se notan de forma, no tan directa. Por ejemplo, parece casi evidente que este plan paso a paso no fue diseñado por el Ministerio de Salud o con gran presencia del Ministro de Salud, y la forma de notar eso de alguna manera fue por la cantidad de veces que se equivocó, quien teóricamente debería haber sabido exactamente al detalle cómo era el plan, en la forma de comunicarlo.
lo rectificó el vocero de gobierno, lo rectificó el propio ministerio. Una persona que participa directamente en un plan de esas características no se equivoca las veces que se equivocó el doctor París, y por lo tanto surgió de inmediato esta idea, una vez más, que ya mencionamos, Alejandro, de que aquí se originó esto en una instancia económica, probablemente Hacienda el segundo piso, pero que no sería tan malo si es que estuviera bien comunicado. Y la pregunta es, las cosas que emanan, por ejemplo, de esta urgencia por reactivar la economía para generar el ingreso a las personas, y que emanan de situaciones como Hacienda o el segundo piso, ¿cómo se establece o cómo se debiera coordinar particularmente con las instancias de comunicación pública? Porque, digámoslo con todas sus letras, Alejandro, si es que sale el ministro de Hacienda a informar sobre un plan para reactivar la economía en medio de la pandemia, probablemente va a haber mucha gente que va a decir de que aquí hay un énfasis, una vez más, por básicamente los ingresos, y por lo tanto hacen que eso pase por el Ministerio de Salud. Pero si el Ministerio de Salud no ha tenido nada que ver, se va a equivocar. Qué duda cabe, yo soy parte del gobierno, pero claro, todo es fundamental hoy día, y eso, que estas políticas estén muy, muy coordinadas entre lo sanitario y lo económico. Son dos temas fundamentales hoy día, que siempre son fundamentales. El trabajo y la salud son siempre fundamentales. Y la falta de coordinación, obviamente, que hace que esto algunas veces produzcan errores no forzados, como lo que tú estás mencionando, de mala comunicación de los planes o desconocimiento. Error, no voy a decir otra cosa que un error de parte del gobierno, que debiese tener esto mucho más coordinado, sobre todo con estos dos ministerios tan importantes y dos personalidades tan importantes hoy día en la opinión pública, como el doctor París y como el doctor también Briones, el ministro de Hacienda. Creo que es fundamental que la coordinación se dé, pero sabes que yo creo que hoy día cuando tenemos una pandemia, y esto cuando tenemos una pandemia de la magnitud que tenemos, cuando tenemos un desempleo de la magnitud que tenemos, tratemos de dar siempre el beneficio de la duda. Yo soy de oposición, yo voté contra el actual gobierno en las elecciones, participé en el gobierno pasado, pero sabes que creo que hay momentos en que las circunstancias te obligan a dar el beneficio de la duda a quien puede tomar las decisiones. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, son errores, este gobierno ha cometido muchos errores, pero lo que tenemos que estar es dispuestos hoy día, por ese 1,5 millones de personas, por los infectados o los familiares de la gente que se ha muerto por el corona, tenemos que hacer un pequeño pausa y darle el beneficio de la duda, aunque sea el gobierno que no haya sido de la predicción de uno, que vea uno ciertos errores constantes, tratar de apoyar. Creo que hoy día yo estoy realmente, quizás por algo medio personal, yo fui joven en los 80, el 82 en Concepción, una de las ciudades más afectadas por el desempleo en la crisis del 80, y me marcó profundamente el tema del empleo, cómo la gente se va deteriorando, cómo empiezan a aparecer los niños pidiendo o aspirando a neopreno en las calles cuando se ve que los ingresos familiares empiezan a caer en forma drástica, como van a empezar a caer, ya cayeron. Entonces, creo que hay que juntar, tenemos que darle el beneficio de la duda, tenemos que aportar. Eso no quiere decir que uno diga amén a todo, pero creo que hay que dar un poquito del beneficio de la duda, y bueno, y cuando aparezcan estos errores, mencionarlos. Creo que es, como tú dices, es fundamental hoy día de que salud con los ministerios económicos y la moneda, obviamente, al final del día, estén extremadamente coordinados. Yo también entiendo que alguien, cuando dice no quiere volver al trabajo, uno tenga miedo a ir a trabajar por infectarse, porque después quizás uno tenga en su casa a alguien de la tercera edad,
que tenga miedo de enfrentarlo, y es muy natural y muy loable también. Por eso tiene que ir estos planes con temas tan básicos y como son primero el tema de los protocolos sanitarios para entrar a trabajar de nuevo. Creo que partieron con muchos protocolos, tiene que haber 2, 3 o 4, no más, para que la gente, todo el mundo tenga claro cuáles son los protocolos sanitarios, obviamente analizados por gente del Ministerio de Salud. Eso por un lado. Segundo, el tema de la trazabilidad, que ha habido más, al menos, eso es lo que uno ha escuchado, al menos por la radio, que esto sea muy rápido, que inmediatamente se infecte, uno sepa inmediatamente dónde se infectó o a quién puede haber afectado para estar en condiciones de hacer las medidas preventivas. Eso requiere mucho esfuerzo. Yo participé del Estado y sé lo difícil que es mover la institucionalidad del Estado. No es porque sea mala o no, sino porque son organizaciones que tienen formas de ser distintas, son gigantescas por un primer lado, y segundo lado son difíciles de cambiar las formas de trabajo. Entonces es una tarea difícil de hacer, titánica, pero hay que hacerla, y creo que hay que ponerle todo la voluntad y tratar de poner el máximo esfuerzo que estas medidas funcionen para todos. Eso no quiere decir que uno después quizás, no esté de acuerdo después en la posición del gobierno en el tema del plebiscito, de los candidatos a futuro. Uno puede mantener la oposición en muchos temas, pero hay temas que hoy día creo que el ser oposición pasa a ser por también mirar ese 1,5 millones de personas y el tema de los temas sanitarios, cómo lo hacemos conversar y cómo ayudamos a que esta conversación sea más fluida. Creo que eso es lo que debiésemos estar, ojalá todos teniendo en mente, y los temas del cómo queremos, que se trate la Constitución. Bueno, cada uno tiene su postura y hay que ponerla sobre la mesa. O lo que quiero decir con esto, quiero pensar que vamos a ser capaces de entender que hay muchos enfermos y muchos cesantes, y que esos enfermos y ese 1,5 millones de cesantes requieren de la respuesta de todo el mundo. Sergio, perdón, ya estaba confundido. Alejandro, hay una materia que se ha usado en algunos países, particularmente en Europa, en Australia, en una serie de países, y que cada cierto tiempo aparece o florece, y que tiene que ver con este paliativo en la forma de una renta básica universal temporal. ¿Has explorado tú esa posibilidad? Creo que lo temporal, cuando se plantea como temporal, si es para el momento de la crisis, uno lo puede pensar. Creo que el ingreso familiar de emergencia tiene un poco ese espíritu. El tema si tiene que ser universal o no. Veamos cuántos recursos tenemos, y la verdad es que creo que es, desde mi perspectiva, hoy día, si tenemos mecanismos de focalización, tratemos de dárselo a quienes más lo necesitan. Yo soy, como te dije, yo creo que sería un despropósito que hoy día me dieran a mí parte de este ingreso de emergencia. Tengo la suerte de ser profesor de la Chile, una institución pública que es sus ventajas y sus desventajas, pero claramente la estabilidad es una de las ventajas. Por lo tanto, yo estoy recibiendo mi sueldo. Yo personalmente no creo que debiese recibir nada. El Estado tiene mecanismos de focalización que pueden ser efectivos, y en este caso creo lo que debiese hacerse sería que cuando hagamos estos planes de emergencia ser un poquito más laxos con la media, con cuáles son esta forma de separar quién requiere más los recursos o no, y si nos pasamos para el lado de dárselo a algunos que realmente no lo necesitaban, bueno, una emergencia como esta, para hacerlo más rápido y más expedito, no importa, si es dinero que desde mi perspectiva no llega bien focalizado, pero dada la emergencia que estamos, se puede hacer. Ahora que sea generalizado para todo el mundo, me cuesta, porque si estoy pensando, en Chile hay habían 7 millones de trabajadores, 1,5 lo perdió, hablando un 20%. Claramente, si le doy un 100 pesos a los 7 millones que habían antes,
no le van a llegar los 100 pesos a los que más lo necesitan, sino que le va a llegar solamente un 20% de ese dinero a los que más lo necesitan, que son los que perdieron el trabajo hoy día. Sí, ahora, perdón Alejandro, pero ahí hay un punto que es clave para que pueda resultar esa modalidad un poco más focalizada en quienes efectivamente están perdiendo empleo y están hoy día, bueno, con problemas serios. Y es que tú sepas dónde están y sepas quiénes son. Y ahí tenemos un problema cuando la ministra del Trabajo dice de que hay un 30% de informalidad y que cuesta llegar a esas personas porque no se sabe dónde están, porque no están institucionalizadas sus relaciones con el Estado. ¿Cómo se hace? Yo creo que son dos puntos, sí, y lo que ella está hablando es la informalidad en el trabajo, pero mucha de esta gente tiene relación con los municipios, hay formas de llegar. Por eso te digo también que uno tiene que ser más laxo, decir, ok, no sé, si antes tenía tomar el 60%, no sé, ya tomemos el 70%, se nos pasan algunos, ¿qué problema da? De la población vulnerable que está registrada. Yo en este punto son dos cosas que uno tiene que tener también, en la vida no hay nada blanco y negro, y que uno siempre está poniendo en la balanza. El tema, claro, yo quiero que las medidas, como tú muy bien dices, tienen que ser rápidas, implementables de forma rápida, y que no generen estos problemas que se han generado también, que ha sido parte del error, este tema de que gente que lo necesita no está recibiendo el beneficio. Pero en ese caso lo que uno tiene que poner, cuáles son las cosas, algunas cosas mínimas. Hay formas de hacer ciertos niveles de discriminación que no son tan complejas de hacer. Simplemente a modo de ejemplo, está todo, por ejemplo, uno sabe, los taxistas o gente igual, un grupo grande de afuera, hay ciertas modalidades que uno sabe, uno puede focalizar, y si es que no estoy seguro, mala suerte. Y ahí tengo lo que es mala suerte en términos de que tengo que hacer el beneficio más amplio nomás, sabiendo que plata del dinero no se va a llegar a quienes necesitan. Pero a modo de ejemplo, todo el mundo que trabaja en el Estado, que estoy inventando, todos sabemos quiénes trabajamos en el Estado. ¿Lo necesitamos? No creo. Todos los que trabajamos en la Chile, ¿lo necesitamos? No creo. Todos los que están en la minería. Entonces, hay ciertos... Sí. Todos sabemos quién ha mantenido el trabajo, está seguro de todos los... Estoy inventando, es toda la gente que está en seguro de garantía que sigue cotizando porque sigue manteniendo el trabajo si no está en el plan de empleo de emergencia, lo sabemos. Entonces uno puede empezar a ir por el otro lado. Entonces si no queremos pecar por un lado, tratemos de ir por el otro. Entonces vamos a decir, ok, en vez de decir quién puede acceder, digamos quién no va a acceder. Por el otro lado, estoy inventando, y tiene que ser algo rápido, expedito. Creo que ejemplos de lo que ha funcionado y no lo ha funcionado es claro. Como ejemplo, nuevamente, lo que fue el tema, nadie puede decir que no funcionó bien el plan de retención de empleo a través del seguro de garantía, que se aplicó rapidísimo, como tienen que ser estas medidas, se focalizó bien a un grupo, perfecto, eso funcionó bien. Ya, no funcionó tan bien el tema de las cajas. Sí. Entonces lo que quiero decir que hay forma de hacerlo minimal, el tema, y aquí entramos a otro punto, es también pongámonos, hay un montón de cosas que están en el Parlamento hoy día que son fundamentales sacarlas rápido, es la extensión del beneficio a través del seguro sentido. Que hoy día salía una noticia en los diarios, cuánta gente pensaba, o empresarios pequeños, que iba a tener que cortar la relación a que se acaba el subsidio. Entonces, ese tipo de cosas hoy día son lo que creo yo, desde mi punto de vista, tenemos que dar más beneficio a la duda y decir, sabes que ya, ok, ha funcionado relativamente bien, démosles un plazo más largo, y es un poco las propuestas que está dando vuelta y que se han mejorado en el Congreso. Alejandro, desgraciadamente se me acabó el tiempo. Te quiero agradecer este contacto con Combinación Clave. Cuídate, muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.